Cordial saludo, mi nombre es Ulder Norbey González Meche, soy estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad EAN. Durante el desarrollo de este video estaré hablando de los capítulos 3 y 4 y respondiendo las preguntas del capítulo 6, numeral B, del libro Contabilidad Financiera para Contaduría y Administración de la editorial de la Universidad del Norte, disponible en la base de datos del libro de la Universidad EAN, correspondiente al desarrollo de la guía número 1, Introducción a la Contabilidad de la Unidad de Gestión de Recursos Financieros. Capítulo 3. Las cuentas y los libros contables. Las cuentas contables son el medio contable utilizado para registrar y resumir los aumentos o disminuciones de las partidas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Mendoza Roca, 2016. La clasificación de las cuentas se da de acuerdo a su naturaleza y se dividen en dos grandes grupos: cuentas reales o de balance y cuentas transitorias o de resultados, tal como se proyecta o se muestra en la imagen que está en pantalla. Las cuentas reales son las que representan los valores tangibles de una empresa, así como también las que muestran las deudas de la empresa. Se utilizan para la elaboración de los estados de situación financiera. Cuentas del activo representan todos los bienes y derechos apreciables en dinero y propiedades que tiene una empresa. Las cuentas del pasivo representan cada una de las obligaciones que adquiere la empresa para cancelación en el futuro, y las cuentas del patrimonio son el resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo. Las cuentas nominales o transitorias son las que tienen origen en las operaciones que realiza la empresa, conocidas también de resultados porque al final de un periodo contable detallan los costos, gastos y utilidades del ejercicio. Se les llama transitorias porque al final del periodo se cierran. Aquí encontramos las cuentas de ingreso, que los ingresos es lo que percibe una empresa por la venta o prestación de un servicio con el fin de generar un beneficio. Las cuentas del gasto, que son los desembolsos que realiza una empresa por los servicios o elementos necesarios para el funcionamiento de la misma, como por ejemplo salarios, arriendos, servicios públicos, entre otros. Y la cuenta de gastos agrupa todos los costos, tanto directos como indirectos, que son necesarios para la elaboración de los productos o servicios objeto de la empresa. Forma esquemática de una cuenta. Las cuentas se representan a través de la cuenta T. Como se evidencia en la figura, estas deben contener nombre completo de la cuenta. El debe corresponde al lado izquierdo, aquí se registran los débitos. Movimiento débito es la suma de todos los valores registrados en este lado de la cuenta. El haber corresponde al lado derecho de la cuenta, aquí se registran todos los créditos. Movimiento crédito es la suma de todos los valores registrados en este lado de la cuenta. Saldo es la diferencia entre el movimiento débito y el movimiento crédito. Se coloca el saldo del lado de la cuenta que mayor movimiento tenga. La naturaleza de la cuenta se refleja de acuerdo al saldo. Registros en las cuentas. Antes de realizar registros debemos tener presente dos conceptos. Asiento contable es el registro de una transacción realizada en los libros de contabilidad. Cuando un registro afecta solo dos cuentas, una por el debe y una por el haber, se le denomina un asiento simple. Cuando se afectan más de dos cuentas, se le denomina un asiento compuesto. Partida doble. Define que en cada asiento contable intervienen como mínimo dos cuentas contables, una por el debe y la otra por el haber, buscando relación de igualdad entre débitos y créditos. Al final, la suma de los registros debe coincidir entre débitos y créditos. Reglas para realizar los registros en las cuentas. Como lo podemos evidenciar en la imagen, las cuentas que representan activos y gastos se inician y aumentan con un registro en el debe, disminuyen con un registro en el haber y su saldo generalmente está en el debe. Las cuentas que representan pasivos, patrimonio e ingresos se inician y aumentan con un registro en el haber, disminuyen con un registro en el debe y su saldo generalmente está en el haber. Mendoza Roca, 2016. Una vez dado el concepto anterior, podemos realizar el registro de las transacciones, pero antes debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. Identificar cuáles son las cuentas que se afectan y a qué grupo pertenecen estas cuentas. En el ejemplo que se muestra en la imagen, se inicia un negocio con dos socios y cada uno aporta 1.000 pesos en efectivo. Identificamos que las cuentas afectadas son caja y aportes sociales. La cuenta de caja pertenece al activo, lo que corresponde a un registro en el débito, y el aporte sociales pertenece al patrimonio, lo que le correspondería a un registro en el crédito, de acuerdo al concepto anterior. Libros de contabilidad son la principal fuente de información con los que se elaboran los estados financieros de una empresa. Es por ello que el registro de la información que allí reposa debe ser ordenada y debe garantizar principios de integridad y veracidad. Los libros deben ser identificados de acuerdo a su finalidad, por lo mismo que se hace necesario un adecuado marcado del mismo. Deben contar con una numeración sucesiva y continua, así como codificarse las hojas dependiendo de la clase del libro. Los libros pueden llevarse de manera manual o sistemática, pero es importante tener presente que en los libros no se debe presentar alteraciones de fechas, correcciones, tachones, enmendaduras o cualquier tipo de anomalía que pueda alterar la veracidad o la interpretación de la información que allí se consigna. El libro diario, conocido también como el libro de registro de asientos originales, dado a que todo el movimiento inicialmente debe registrarse allí. En el libro diario se registran todas las hechos y operaciones en orden cronológico de fecha y teniendo en cuenta los asientos contables y principios de la partida doble. En la imagen se muestra un ejemplo
sencillo de lo que es el libro diario. Existen muchos modelos de libro diario, pero este es uno de los más sencillos. Este debe contener fecha, se debe anotar el año, mes y día en la primera transacción. En adelante solo se apuntará el día de la transacción. Detalles. Se registran las o la cuenta debitada, posterior las o la cuenta acreditada y por último se hace una breve descripción de la transacción realizada. Debe, se apunta el valor debitado, haber, se apunta el valor acreditado. Para el diligenciamiento del libro diario continuaremos con el ejemplo de la vinculación de dos socios y aportando cada uno 1.000 pesos para el inicio de un nuevo negocio. En el espacio de fecha colocaremos la fecha en la que se realizó la transacción. En el detalle registraremos las cuentas que ya están identificadas en el registro de las cuentas y en debe y haber trasladaremos los saldos que registramos en cada una de las cuentas. El libro mayor es el más importante en cualquier contabilidad. En términos generales, el libro mayor resume todas y cada una de las transacciones que se registran en el libro diario de tal manera que se pueda conocer el saldo y el movimiento de las cuentas. La forma esquemática del libro mayor es igual al de la cuenta T, tal como se evidencia en la imagen. Proceso de mayorización de las transacciones. Una vez que se han registrado las transacciones en el libro diario, las mismas se deben pasar al libro mayor, operación que se conoce como mayorización. Lo que se debe hacer es en el espacio del debe del libro mayor registrar el valor del debe del libro diario, operación que se realiza igual con el valor del haber. En fecha se coloca la fecha con la que se registró la transacción en el libro diario. La mayorización se puede realizar de manera diaria, semanal o mensual, es determinación de la empresa. Lo importante es tener en cuenta que la fecha que se registra es la con la que se realizó la transacción y no la mayorización. Normatividad internacional. Las NIC son las normas internacionales de contabilidad. Son el conjunto de pautas técnicas que establecen los parámetros de la información que se debe presentar en los estados financieros de las empresas, con el propósito de mostrar la situación empresarial de las compañías que operan en distintos países. Fueron creadas en el 1973 por el Comité Internacional de Normas de Contabilidad. Las NIC en sus inicios tenían 41 preceptos contables y en la actualidad solo están vigentes 25. En abril del año 2001 se crea el International Accounting Standards Board o Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, organismo que reemplaza al Comité Internacional de Normas de Contabilidad. Con la aparición de este nuevo organismo llegan lo que en la actualidad se conoce como las Normas Internacionales de Información Financiera NIF o Financial Reporting Standards IFRS, que comprenden el conjunto de las reglas que tiene como principal objetivo garantizar la transparencia y la calidad de la información financiera, incluyendo unos criterios de mayor exigencia con respecto a las NIF. Es importante aclarar que las NIC no se desaparecieron, sino que por el contrario las NIF las agruparon y presentaron de mejor forma. La lectura del módulo 3, sección 3.2, muestra la información con respecto a las NIC 8, que en términos generales comprenden todo lo relacionado con las políticas contables, selección y aplicación de las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y los errores que podrían presentarse en la elaboración de información de periodos anteriores. De forma general podría concluir que el propósito de las normas internacionales de información financiera pretende establecer criterios de calidad y precisión en la información contable y financiera de una compañía, con el propósito de que las empresas muestren con mayor exactitud la situación real por la que están atravesando en un periodo determinado o en un momento, y que estas normas se encuentran vigentes en más de 70 países. Capítulo 4. Ingresos y gastos. Ingresos. Los ingresos son el beneficio que recibe una empresa o persona por la prestación de un bien o servicio a un tercero. Los gastos son los desembolsos necesarios para generar los ingresos. Mendoza Roca 2016. Es importante tener en cuenta dos cosas. El gasto corresponde al momento de disfrutar un servicio y el pago, momento en el que se cancela el servicio recibido, puede ser al momento o posterior de esto de acuerdo a la política de pago de la compañía. Proceso de registro de ingresos y gastos. Para el registro de los ingresos y los gastos se tiene en cuenta el mismo proceso de registro de las transacciones. Para este proceso es necesario en el libro mayor la apertura de una cuenta para cada concepto, es decir, una cuenta para ingresos y una cuenta para gastos. En gastos, en el débito se inician y aumentan y se disminuyen con un registro en el crédito. Los ingresos inician y aumentan con un registro en el crédito y disminuyen con un registro en el débito. Cierre de ingresos y gastos. Una vez realizado el registro de ingresos y gastos en los libros, se debe realizar los asientos de cierre. Las cuentas que al final del ejercicio contable se deben cerrar son las cuentas nominales, es decir, las cuentas de ingresos y gastos. Cerrar una cuenta significa reducirla a cero. Para el cierre de los ingresos, se debitan todas las cuentas de ingresos por el saldo que presente en el libro mayor, cada una de ellas, y se acreditan a una cuenta llamada ganancias y pérdidas, tal como se muestra en la figura. Para el cierre de los gastos, se acreditan todas las cuentas de gastos por el saldo que presenten en el libro mayor
cada una de ellas y se debitan de una cuenta llamada Ganancias y Pérdidas, Mendoza Roca 2016. Cierre de ganancias y pérdidas. Esta es una cuenta de ciclo temporal y es utilizada para los asientos de cierre. Por ello, esta cuenta se debe cerrar inmediatamente con el fin de determinar la utilidad o la pérdida. Para cerrarla se debe tener en cuenta lo siguiente. El saldo es crédito, ingresos mayores a los gastos. Se debita por el saldo que presenta y se acredita la cuenta de utilidad del ejercicio e impuesto de renta como se evidencia en la figura. Saldo débito, ingresos menores a los gastos. Se acredita por el saldo que presenta y se debita la cuenta de pérdida del ejercicio como se evidencia en la figura. Una vez cerradas las cuentas de ingresos y gastos, se debe proceder a generar el cierre de la cuenta de impuesto a la renta y generar la cuenta del pasivo impuesta de renta por pagar, tal y como se evidencia en la figura. Proceso de ajustes, ingresos y gastos. Al finalizar un periodo contable, las empresas deben medir el resultado obtenido. Esto lo hacen asociando los ingresos, costos y gastos con el fin de elaborar los estados financieros y buscando entregar información lo más exacta posible. Es importante tener presente que existen operaciones que se pueden afectar en más de un periodo, por ejemplo los seguros. El fin de los ajustes es asignar la cantidad de ingresos que se hayan devengado y la cantidad de gastos que se hayan causado en el periodo contable y que aún no han sido registrados con el propósito de ajustar saldos de las cuentas del mayor. Los ajustes de cierre se hacen al final de un periodo contable. El periodo contable corresponde al tiempo en el cual la empresa pretende medir el resultado de la operación. Puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, dependerá de la política de la empresa. Ajustes acumulados, gastos acumulados. Son los que ya han sido causados pero que al final del periodo no han sido cancelados por compromiso de pago futuro. Se deben contabilizar en el periodo que son causados. Siempre involucra una cuenta de gasto y una cuenta del pasivo, tal y como se evidencia en la imagen. Se realiza el débito a una cuenta de gasto por cualquier concepto y se hace crédito a una cuenta del pasivo por cualquier concepto. Ajustes acumulados, gastos acumulados. Son los que ya han sido causados pero que al final del periodo no han sido cancelados por compromiso de pago futuro. Se deben contabilizar en el periodo que son causados. Siempre involucra una cuenta de gasto y una cuenta del pasivo, tal y como se evidencia en la imagen. Se realiza el débito a una cuenta de gasto por cualquier concepto y se hace crédito a una cuenta del pasivo por cualquier concepto. Ajustes diferidos, gastos diferidos. Corresponden a todos los gastos que se pagan anticipadamente. Son activos que con el pasar del tiempo se convierten en gasto. Estos ajustes involucran una cuenta del gasto y una cuenta del activo. Como se indica en la imagen, se realiza el débito a una cuenta de gasto por cualquier concepto y se realiza crédito a una cuenta de activo por cualquier concepto. Capítulo 6. Preguntas del capítulo. Primera pregunta. ¿Qué se entiende por activo no corriente y en qué se diferencia del activo corriente? Activo corriente. Son activos que por su naturaleza no se pueden convertir en dinero líquido con facilidad en el corto plazo, es decir, inferior a un año. Activos corrientes. Son los activos que en el corto plazo pueden hacerse líquidos, por ejemplo, cajas, bancos, inversiones a corto plazo e inventarios. La diferencia radica en el tiempo de permanencia de los bienes en el patrimonio de la empresa. Segunda pregunta. ¿Qué característica debe tener un activo para ser considerado como activo fijo? Principalmente que sean activos que no estén en constante rotación, es decir, que se pueda considerar estático, que tenga una vida útil mayor a un año y que no esté destinado para la venta. Pregunta número 3. ¿Cómo se clasifican los activos fijos tangibles? Se clasifican en activos no depreciables, depreciables y agotables. Los activos no depreciables son los elementos que se pueden tocar y no pierden valor por el uso. Por ejemplo, los terrenos, puestos esos se pueden valorizar o desvalorizar, pero no se pueden depreciar. Depreciables son los elementos que van perdiendo valor con el paso del tiempo, por el uso o la terminación de su vida útil. Agotables son los activos que están constituidos por los yacimientos de recursos naturales, por ejemplo, minas o canteras. Cuarta pregunta. Explique por qué algunos activos fijos tangibles no se deprecian. La depreciación es la pérdida de valor por el uso de un bien. Los activos como las construcciones o maquinarias en proceso son activos que por su estado no se pueden utilizar, por ello no se pueden depreciar. Quinta pregunta. ¿Qué se entiende por depreciación? ¿Qué métodos se pueden utilizar para depreciar un activo? La depreciación es la pérdida de valor que sufre un bien o activo por el uso que se le da, el cual se ve afectado por el paso del tiempo. Para depreciar un activo existen varios métodos. Primero, método de la línea recta. En este método la depreciación se estima en función del tiempo y no del uso. Se aplica el costo del activo menos el valor del salvamento entre la vida útil. Segundo método, método de la suma de los dígitos del año. Busca dar un mayor valor de cuota de depreciación en los primeros años de vida útil del activo. Se aplica la vida útil entre la suma de los dígitos por el año del activo.
Método tercero, método de reducción de saldos. Se toma como tasa de depreciación el valor 1. Se resta el resultado entre el valor del salvamento dividido entre el costo del activo elevado a la 1 y se divide en la vida útil del activo. Cuarto, método de la tasa de doble o del doble saldo de la declinación. Consiste en aplicar al valor a depreciar una tasa equivalente al doble de que se aplicaría si el activo se depreciara en línea recta. Mendoza Roca, 2016. Quinto, método de depreciación basado en la actividad. La depreciación está basada en la productividad y no en el paso del tiempo. Se aplica el costo del activo menos el valor del salvamento entre el volumen de actividad estimado. Pregunta número 6. Explique qué se debe tener en cuenta para depreciar un activo. Se debe tener en cuenta la base de la depreciación, el valor del salvamento, la vida útil estimada, la vida útil legal y la vida efectiva o real de los activos fijos que son depreciables. Pregunta número 7. ¿Qué se entiende por activo agotable? ¿Qué es el agotamiento? Los activos agotables son los activos que están constituidos por los yacimientos de recursos naturales. El agotamiento es la extinción de un recurso natural por la extracción del mismo, lo cual va reduciendo la cantidad existente del recurso natural. Pregunta número 8. ¿Qué se entiende por activos intangibles? ¿Qué activos se clasifican dentro de esta categoría? Los activos intangibles son los elementos o activos que no se pueden ver ni tocar materialmente. Estos representan un gran valor para la compañía. Aquí se clasifican las patentes, derechos de autor, mercancías registradas, franquicias, entre otros. Pregunta número 9. ¿Qué se entiende por amortización y por qué los activos intangibles formados al interior de la empresa no se pueden amortizar? La amortización es un proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero y grande de un activo o pasivo que dura varios periodos o ejercicios. Para cada uno se calcula la amortización y se distribuye entre todos los periodos que permanece tanto en el activo como en el pasivo. Los activos intangibles formados no se pueden amortizar dado a que corresponden a una estimación futura del exceso de utilidades o productividad de la empresa. Estas estimaciones generan un incremento de mayor valor en el patrimonio, por lo que su registro se realiza en una cuenta de superávit, la cual no se puede amortizar. ¿Qué diferencia existe entre gastos diferidos y cargos diferidos? Los gastos diferidos corresponden a todos los gastos que se pagan anticipadamente y se causan o devengan a futuro, arriendos y seguros, por ejemplo. Los cargos diferidos son los gastos pagados por anticipado de los bienes o servicios que son recibidos para obtener beneficios. Una diferencia corresponde a que los gastos diferidos son activos que con el pasar del tiempo se convierten en gasto y los cargos diferidos no son susceptibles de recuperarse. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo del video. Muchas gracias.